dignísimas autoridades, ilustres compañeros de la Academia, señoras y señores, queridos amigos, buenas tardes y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. En primer lugar, quisiera darle mi más sincera bienvenida y mi agradecimiento por aceptar nuestra invitación a Pilar Cabero. Sabemos que son muchos los compromisos profesionales de nuestra invitada, por lo que le agradecemos el esfuerzo que ha hecho para estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Y gracias y bienvenidos, por supuesto, a todos los que hoy nos acompañáis y, en primer lugar, al presidente de la Real Academia de San Dionisio de las Ciencias, las Artes y las Letras, el ilustrísimo señor don Juan Salido Freire, que me acompaña aquí en esta mesa, y también a todos los amigos que estáis aquí presentes con nosotros y que siempre es una alegría el volver a reencontrarnos. Celebramos hoy la segunda conferencia que se enmarca en el ciclo del vino que organiza la Real Academia de San Dionisio y que cuenta también con la colaboración del Consejo Regulador del Vino de la Virgen del Vino de Jerez de Cherry. Aprovecho, por cierto, para excusar al presidente del Consejo Regulador, don César Saldaña, que le habría encantado estar hoy aquí, pero que no ha podido acompañarnos por motivos de agenda. Desde el año 2014, coincidiendo con la capitalidad de Jerez como ciudad europea del vino, nuestras bodegas han estado celebrando cada año un ciclo de conferencias del vino de Jerez, siempre como protagonista. Si no me equivoco, los mismos años que lleva la Academia celebrando su ciclo de conferencias sobre el vino. Por eso, en el que sería el 10º aniversario, pensamos que sería buena idea el unir esfuerzos con la Academia. Su presidente, Juan Salido, les dará a continuación más detalles acerca del resto de las conferencias que se van a celebrar para todos aquellos que estén interesados. Y bueno, antes de cederle la palabra, pues quisiera expresar el agradecimiento de nuestras bodegas por contar con nosotros y darle la enhorabuena por la organización de este ciclo. Juan. Muchas gracias. Ilustrísimo señor Secretario General de Honor de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, delegada de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresa de nuestro Ayuntamiento, delegada de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Vivienda, representante del Campus Universitario de Jerez de la Universidad de Cádiz, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas William Humbert, Fundación La Caixa, Bodegas Ximénez Espínola, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Deseo expresamente que mis primeras palabras sean para agradecer muy sinceramente al director general y consejero delegado de las bodegas William Humbert, querido compañero de corporación, ilustrísimo señor don Jesús Medina García de Polavieja. Agradecimiento que hago extensivo a Cristina Medina, directora de comunicación, por la significativa colaboración para celebrar la segunda conferencia de nuestro ciclo del vino en estas magníficas instalaciones. Es un lujo poder pasar este rato envueltos en estos olores tan sugerentes que rápidamente salivan el paladar y permiten transmitir la palabra y también escucharla con verdadero deleite. Muchas gracias, Jesús y Cristina. Después de la magnífica conferencia del pasado martes, día 23 del presente mes de abril, dictada por don Luis Guillermo Pérez Vega, Willy Pérez para los amigos, bajo el título Vinos de Pasto, Pasado, Presente y Futuro, continuamos el ciclo con la segunda conferencia programada que estará a cargo de doña Pilar Cabero, mejor sommelier de España en 2013, crítica de vinos en ABC. Para la presentación de tan ilustre conferenciante, cedo la palabra al académico de número de esta Real Academia, ilustrísimo señor don Jesús Medina García de Polavieja. Tiene la palabra. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues a continuación paso a presentar a nuestra invitada. Natural de Zaragoza, Pilar Cabero Serrano es ganadora del concurso Mejor Sommelier de España en 2013 y actualmente se encarga de la crítica de vinos en el diario ABC. Una labor que compagina como docente. Diplomada en el Certificado Oficial de Sommelier de la Escuela de Hostelería de Barcelona,
máster sommelier en Estados Unidos y miembro de la Academia Madrileña de Gastronomía. Pilar Cabero forma parte del jurado de los International Wine Challenge, del Consejo de Madrid Fusión, de Wine Edition y del equipo español de Decanter, catadora, consultora y divulgadora. Ha trabajado en La Viña, en Rocamó y ha sido miembro del equipo de la sala del Celler de Can Roca. Este es un breve resumen de que, como quien dice, como han podido comprobar, cuenta con una enorme experiencia en el mundo del vino, al que considera como a un miembro más de su familia. Pilar Cabero ha convertido esta pasión por el vino en su profesión y lo hace con un claro objetivo: romper las barreras para acercar el vino a todos los perfiles, haciéndolo más accesible, comprensible y amable. Para los que nos dedicamos a la elaboración de vinos, es una inmensa ayuda contar con estos profesionales y con la importante labor de divulgación que lleva a cabo. Jerez, más allá de sus fronteras, el velo de flor en el mundo y el segundo uso de las barricas es el título de la conferencia que impartirá a continuación. Su ponencia girará en torno a la influencia del estilo tradicional del Jerez, abordando otras regiones vinícolas del mundo en las que existen vinos elaborados bajo velo de flor. Además, nos hablará del segundo uso que las bodegas del marco hacen de sus barricas y de las características únicas que éstas imprimen. Un tema de gran interés y de máxima actualidad. Estoy seguro, Pilar, que disfrutaremos muchísimo con tu intervención esta tarde, y permíteme reiterarte mi agradecimiento por el esfuerzo y la generosidad de compartir tu tiempo con nosotros. Brindaremos al finalizar con una copa de Jerez, por la que estoy seguro será una magnífica ponencia. Y te doy la palabra. Muchísimas gracias, muchas gracias Jesús, muchas gracias Juan y a la Real Academia de Dionisios. Es un privilegio estar aquí, o sea, me dan las gracias a mí, pero yo soy la privilegiada y la que agradezco esta experiencia única de estar en esta bodega maravillosa, que es increíble, la bodega más grande de Europa. Y es un verdadero lujo estar aquí esta tarde y dar esta ponencia que obviamente, pues la primera la dio Willy Pérez, pues hay un nivel altísimo, o sea, no sé cómo lo voy a hacer para no igualar, pero bueno, acercarme un poco, porque bueno, pues claro, Willy es un erudito, y entonces cuando a mí se me propone venir, que yo ya dije que sí desde el principio porque estaba encantada y siempre es un placer venir a Jerez, pues dije, ¿cómo podemos abordar un tema sin hablar yo de Jerez? ¿Cómo voy a venir yo a zaragozana a hablar de los vinos de Jerez en Jerez? Y entonces se me ocurrió que una buena idea podía ser esto, hablar de otras regiones del mundo en las que también se producen vinos bajo velo flor. Y esa fue mi idea. Y entonces la ponencia va a versar sobre eso, sobre todo dos países que son Hungría y Francia, en los que también las circunstancias se dan en determinadas zonas en las que se produce velo de flor, y sobre todo las similitudes y las diferencias que hay junto con los vinos de Jerez. Así que bueno, hablaremos de eso, pero primero quería hacer un inciso, un paréntesis, para reiterar mi agradecimiento y lo afortunada que me siento de estar en Jerez. He llegado esta mañana, he comido, ha sido todo maravilloso, y es llegar aquí y dar una ponencia en este marco, pues no me había pasado en la vida, es la primera vez que doy una ponencia en un sitio así de bonito y de impresionante, que ya habla por sí mismo. Pero en la comida hemos hablado, y a pesar de que hoy no vamos a hablar de los vinos de Jerez, sí que me apetecía hacer este inciso, porque además de la presentación espectacular que ha hecho Jesús de mí, que me estaba conmoviendo, todas las cosas tan bonitas que ha dicho, pues en la comida hemos dicho eso, que se habla mucho de los vinos de Jerez, hay mucha cultura, los iniciados, las personas que amamos el vino, amamos el Jerez, lo respetamos, lo consumimos, pero sí que es cierto que se habla mucho,
pero se consume poco. Los números no acompañan al fenómeno que hay ahora mismo, no solamente en España, sino a nivel mundial, de valorar el Jerez, de apreciarlo con su totalidad. Entonces, bueno, creo que es labor de todos, y yo, por supuesto, me incluyo, intentar que esos números suban y que el consumo acompañe a la valoración que hay ahora mismo de los vinos de Jerez, porque es una zona única en el mundo, con unas condiciones increíbles, con una magia, con una cultura, también con mucha complejidad, pero hay niveles diferentes para acceder a este mundo fascinante. Así que yo creo que, bueno, que mi labor y mi objetivo es ese, lo poco que puedo aportar yo, pero bueno, es labor de todos, intentar divulgar más, hablar más de Jerez, consumir más sobre todo, y bueno, pues a ver si logramos que esos números suban tanto como el prestigio de una zona histórica y maravillosa como es en la que me encuentro hoy. Así que después de esta introducción, como os he dicho, la ponencia va a versar sobre 2 países y 2 zonas en concreto de 2 países en las que también se produce esta magia que es el Velo Flor, estas levaduras mágicas. Entonces, la primera es Hungría. Hungría es un país pues, que ha tenido una historia reciente bastante tumultuosa, como sabéis, y que yo tuve el privilegio de visitar el pasado junio. Entonces, allí en Hungría hay diversas zonas vinícolas. No he traído nada porque pienso que, bueno, que el marco es tan bonito, pero bueno, no he traído esas fotos, pero bueno, es una zona y un país espectacular. Y entonces en Hungría, desde el primer registro es de 1571, se producen vinos en una región en concreto que se llama Tokaj, que los vinos son de Tokaji, porque el i es el participio que se utiliza para decir que provienen de esta zona, de Tokaj. Entonces, pues eso, como os he dicho ya, los primeros datos que hay de que se elaboran vinos en esta región de Hungría son de 1571, y el vino de Tokaji, se dice que era un vino de reyes para los reyes. Era un vino, siempre ha sido espectacular. Entonces, esta región se encuentra en la frontera con Eslovaquia, y allí se producen diferentes estilos de vino, pero los vinos más reconocidos y los más famosos son los llamados, la palabra en húngaro es aszú, que son los que contienen bayas botritizadas con la famosa Botrytis cinerea, que es la podredumbre noble, que es una podredumbre que no afecta a las uvas, no les produce mal sabor, sino todo lo contrario. Es una podredumbre que lo que hace es que los azúcares se concentren y entonces se producen unos vinos dulces, naturalmente dulces, que son muy apreciados y muy demandados en el mundo. ¿Qué condiciones se precisan para que se produzca este fenómeno, la Botrytis cinerea? Pues son sobre todo las mañanas húmedas y con niebla, y también las variedades locales de allí de Hungría, que tienen una piel un poco más gruesa, y que también eso hace que las uvas pues no estallen y simplemente pues los azúcares se concentren. Entonces, aquí, en esta región, en Tokaji, como decía, tradicionalmente los vinos más famosos y más afamados son estos, que se vendimian estas bayas botritizadas con este botrytis que se llama aszú en húngaro, en unas cestas de madera que se llaman putonios. Entonces, los vinos húngaros de esta región y con estas características se clasifican en función de las cestas que se utilizan para producir los vinos. Lo que ocurre es que la Botrytis cinerea no se extrae tan bien los azúcares por prensado. Entonces, lo que se hace en Hungría es que las uvas botritizadas se maceran. Normalmente se maceran en un mosto de uva y las uvas botritizadas se maceran. Entonces, las cestas, los putonios, que tiene un nombre, sí, pero las cestas lo que se utiliza es, pues en una barrica llena de mosto, se echan allí las cestas, los putonios. Entonces, tenemos una barrica
de 225 con mosto, pues un Tokaji 3 putonios implica que en esa barrica se han echado 3 cestas de bayas botritizadas y se dejan macerar normalmente unas 12 horas. Supongo que sabéis, y si no os lo digo, que en esta región hace justamente 30 años compró una bodega una familia española, la familia Álvarez, y Vega Sicilia tiene allí su propia bodega, que es la bodega que tuve yo el privilegio de visitar allí, que se llama Oremus. Y entonces, bueno, pues allí nos explicaron todo esto, vimos los putonios y hay esta regulación que es desde 3 putonios, que es lo mismo, que es lo mínimo, que ahora mismo con la nueva regulación de 2013 el mínimo de azúcar para un 3 putonios es 120 gramos por litro, hasta 6 putonios, que es lo mismo en esta barrica que tenemos llena de mosto, se echan 6 cestas de bayas botritizadas, que sería un mínimo de 150 gramos por litro. De todas formas, son niveles de azúcar muy moderados, sobre todo con las corrientes actuales, que cada día, bueno, pues todo el mundo está mirando más el consumo de azúcar, pero bueno, son vinos muy equilibrados porque la variedad con la que se elaboran principalmente, que es una variedad autóctona húngara que se llama Furmint, tiene muy buena acidez y entonces esta acidez pues siempre ayuda a compensar los niveles de azúcares. Pero bueno, son vinos, sobre todo para mí la clave de la botrytis es miel, la miel de naranja y el azafrán. Son estas notas las características de estos vinos, pero son unos vinos deliciosos. Después en Hungría tienen la particularidad de que es una zona de un pasado volcánico, entonces todos los suelos son volcánicos y también tienen cavas subterráneas, unas cuevas espectaculares que en el caso de Oremus pues son conmovedoras como esta bodega, o sea, son muy muy bonitas y que tienen la particularidad pues de que allí tienen almacenadas todas las botellas, que sobre todo las que se salvaron después de la época comunista, porque obviamente en la época comunista pues se dejó de producir vino y pues se perdió mucho del patrimonio cultural y de botellas históricas que había en Hungría, que eso sí que fue una pena. Pero bueno, se hace muchísimo trabajo manual en los viñedos, no está casi nada mecanizado, porque para vendimiar las bayas con astú, con botrytis, muchas veces en las mejores bodegas se hace un trabajo manual de selección baya a baya de una por una. Entonces, pues eso, como os he dicho, la variedad más plantada es la Furmint, que supone un 69% de las plantaciones de Hungría y que ya os he dicho, pues eso, que tiene una maduración lenta, que es más tardía y que sobre todo la particularidad que tiene es que tiene muy buena acidez, que esto nos ayuda a contrarrestar el dulzor de los vinos hechos con botrytis. La segunda variedad más plantada también es blanca, se llama Haslebelú, que significa en húngaro hoja de tilo, porque las hojas de la vid son muy parecidas a las del tilo y bueno, pues esta normalmente se utiliza más en mezclas, no suele haber vinos 100% Haslebelú, aunque sí que hay en seco alguno. Y tiene unas notas más de jazmín, de naranja, son vinos muy interesantes. Y después también usan muscat blanco de granos pequeños. Estas son las 3 variedades que más se utilizan en la región de Tokaj y sobre todo que más se utilizan para los dulces. Pero con todas las variedades se hacen vinos secos. De hecho, Vega Sicilia, Oremus, hace Mandolas, que es su blanco seco, que es Furmint y Haslebelú, pero vinificado en seco, que es un vino extraordinario, la verdad, y con una relación calidad-precio increíble. Y después hay una variedad muy muy singular que se llama Kenjelu, que es una variedad blanca también, pero que precisa polinización cruzada, o sea, no se puede dar de forma natural o espontánea porque precisa que sea polinizada. Entonces, bueno, pues es una variedad muy minoritaria que estuvo a punto de desaparecer, pero que se encuentra cerca del lago Balaton. Y otra variedad, esta ya tinta, que sí que es muy interesante, es la Cape Francos, que es sobre todo en la zona de Eger, que es una zona más destinada a tintos, porque en Hungría también se producen
blancos y tintos en otra zona, aunque la zona por antonomasia sea, y la más conocida y la más reconocida, sea Tokaji. Y después la Kadarka, que esa es para mí la tinta del futuro de Hungría, pasa por la Kadarka, que es una variedad autóctona, pero que tiene muchas por favor, no puedo. Gracias. Sé que sabíais lo que quería decir, pero ha sido imposible. Esto ha sido las You Like It que me he tomado para terminar la comida, que ya no me salía. Bueno, pues eso, que tiene mucho parecido con la Pinot Noir y que produce tintos ligeros y fragantes y muy elegantes. Yo volví de allí enamorada de la Kadarka y de la hospitalidad húngara. Es espectacular, es una hospitalidad y un país muy, muy interesante. La verdad que bueno, todos los amantes del vino, si tenemos algo bueno, es que nuestra pasión, como ha dicho Jesús, yo he hecho de mi pasión mi profesión, pero es que además implica que tu vida gire en torno a esto y que tus viajes giren en torno al vino, y todas las regiones vinícolas pues tienen su encanto y su cultura, y sí, siempre es muy enriquecedor viajar descubriendo y probando vinos, así que Hungría lo recomiendo muchísimo. Como os he dicho, con las botrytis, con las uvas botritizadas se hacen en función de los putonios de las cestas, y también se elabora un vino que se llama esencia, que este sí que se hace solamente con bayas botritizadas, no se mezclan, no se maceran con mosto. Entonces, bueno, pues esto es un vino muy, muy singular y de un coste muy elevado, tanto de producción como después de comercialización, pero bueno, también se produce esto. Y también, por modernizar un poco, por adaptarse a los mercados, se está haciendo ahora mucho énfasis en el late harvest, que a mí, desde mi punto de vista, me parece un error, porque late harvest es vendimia tardía, pero puedes encontrar un late harvest de todos los países del mundo, pero en cambio el vino húngaro del que os vengo a hablar, a pesar de toda esta introducción, era para llegar hasta aquí, porque el vino que se produce bajo Belo Flor en Hungría, y que fue un estilo que estuvo también a punto de desaparecer, porque con todo, como os he dicho, el pasado comunista, pues casi se perdió, es el samorodni, que es la palabra que en realidad es un término polaco, pero bueno, que se utiliza en Hungría, que quiere decir, que esto también me ha recordado mucho al As You Like It, porque es as it comes, o sea, como viene, como lo da la naturaleza. Eso quiere decir samorodni en polaco, pero el término húngaro. Entonces, se ha hecho mucho énfasis, se ha enfocado mucho el mercado en producir los late harvest, que tienen un nivel de azúcar más moderado también. Esto es cierto, que como os he dicho, las corrientes mundiales pues son que ahora todo el mundo está más concienciado con el consumo de alcohol, y entonces los late harvest más o menos se mueven en unos 45 gramos por litro. Pero en cambio, para mí, yo volví convencida de que Hungría tiene que apostar, y que realmente su valor único son los samorodnis, que es este término precioso de cómo lo da la naturaleza, porque aquí no se hace selección de bayas, sino que se cogen racimos enteros, y los racimos pueden tener bayas con botrytis y bayas sin botrytis. Entonces es, pues eso, como viene, as it comes, como lo da la naturaleza. Y estos vinos, los samorodni, se pueden vinificar en seco o en dulce. Los dulces tienen entre 45 y 110 gramos de azúcar, y los secos son en los que se crea, en determinadas circunstancias y bodegas, velo de flor, que puede durar hasta 10 años dependiendo de la bodega, pero normalmente la media es unos 6 años. Entonces, lo más increíble es que casi nadie en Hungría está apostando ya por este modelo. De hecho, Oremus, András padre, porque ahora es András hijo, el enólogo de Oremus, pero su padre sí que producía samorodni, y sí que producía samorodni bajo Belo Flor, pero ese estilo se dejó y ya no se produce. Y entonces hay un francés en Hungría, un bordelés, que sí que produce samorodni seco bajo Belo Flor, que se llama Samuel Tinón.
que se encuentra allí en Hungría desde el 91, se enamoró de la región y del estilo, y es la persona que está defendiendo e impulsando este estilo. Entonces, las diferencias con Jerez, en este caso sería que es un vino que no es fortificado, obviamente las variedades, que se elabora principalmente con Furmint, pero también puede contener Hass-Levelou, y después, pues que eso, el velo permanece unos 6 años. Y en los dos vinos de los que voy a hablar esta tarde, tanto en los de Jura como en Hungría, la molécula que se produce principalmente es el sotolón, porque aquí en Jerez es el etanal, pero allí en ambos vinos, al no estar fortificados y por las condiciones del velo allí y de las levaduras, pues se produce más sotolón, que es una molécula que da estos aromas más a curry, a fenogreco, que es uno de los elementos del curry, y bueno, pues esas serían las principales diferencias. Para Samuel Tinón, que es este bodeguero bordelés, pero afincado en Hungría, él dice que el velo es un lujo supremo. O sea, él lo define así como un lujo supremo, como un milagro de la naturaleza que ocurre de forma natural en sus bodegas. Y allí también hay muchísimo moho en las bodegas y en las cavas subterráneas, y es un moho diferente que se llama Cladosporium celare, y que también se cree que por eso las circunstancias y las condiciones y las características del velo en Hungría pueden ser diferentes a las de aquí de Jerez. Pero bueno, es un vino, pues eso, con unas características distintas, pero que sí que es cierto que si hiciéramos una cata y probáramos Juras, vinos de Samorodni bajo velo, húngaros y finos y manzanillas, bueno, pues obviamente vosotros los distinguiríais seguro, y aquí sería muy difícil con este público, pero quizás si las hiciéramos en un sitio en Londres, pues sería más fácil, porque sí que tienen ciertas similitudes. Oh, por favor. No me lo puedo creer. Además es que no uso esa palabra casi nunca, y esta tarde vamos a tener que cambiar el nombre de la ponencia y llamarla similaridades, similar pilar. Madre mía, de verdad. Bueno, gracias. No la voy a usar más, os lo prometo, porque ya está claro que no la sé decir. No, eso no me viene en el ADN. Vale, termino ya y ya pasamos a Jura, solamente recomendando, que supongo que lo conocéis, pero bueno, ahora que he hablado del sotolón, que después también hablaré del sotolón. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí, vale. Después también hablaré del sotolón cuando hablemos de los vinos de Jura, pero aprovecho el inciso para recomendaros el libro de François Chartier, que François Chartier es un sommelier canadiense, pero ya afincado en Barcelona, tiene allí su estudio y ya vive en Barcelona, que escribió un libro que se llama Papilas y moléculas, en el cual pues va desgranando todas las moléculas que se van produciendo en la fermentación, y tiene un estudio muy interesante precisamente sobre esta molécula, en concreto sobre el sotolón, que se encuentra en estos vinos que se producen bajo velo flor fuera de Jerez, principalmente. O sea, es como la característica más destacada tanto del Vinjon, que hablaremos ahora de Jura, como de los Samorodnis húngaros. Pero bueno, ya cierro el capítulo húngaro y nos vamos a Francia, a esta región que es Jura, que es una región maravillosa que se encuentra en la frontera con Suiza, pero que representa solamente un 0,2% de la producción total de Francia. O sea, como os he dicho antes, pues estamos hablando de vinos que son nicho, que son para los que ya queremos seguir buscando y seguir probando, pero que desgraciadamente no suponen un volumen real. El otro día, como ha dicho Jesús, yo doy clases en la Cámara de Comercio en Madrid y vi champán, y en champán se producen 320 millones de botellas al año, que es una locura. Entonces, claro, pues estamos hablando de que Francia tiene regiones con una producción impresionante
y luego pues tiene regiones minoritarias que son menos conocidas, pero que no por ello tienen menos valor, y al revés, y están muy valoradas entre los profesionales y entre los amantes del vino, y una de ellas es Jura, que es una región pues eso, con una producción muy pequeña, pero que la primera referencia escrita de vino producida, sobre todo en Château Chalon, que es el gran cru, digamos, de Jura, del que hablaré después más en detalle, la primera referencia escrita es de 1822, pero se han encontrado botellas en la abadía de Château Chalon desde 1774, o sea que se sabe que se elaboraba vino allí y con estas características desde hace muchos años. Lo que pasa que, bueno, pues eso son zonas minoritarias y con menos producción que otras zonas de Francia, pues como puede ser Champagne, como puede ser Borgoña o Burdeos. Entonces, aquí lo más curioso y uno de los vínculos es que los suelos son fondos marinos de unos 160, 230 millones de años, que están llenos de fósiles marinos de las épocas cretácicas y jurásicas. Entonces esto le confiere un valor único a la región de Jura y bueno, pues es algo que es evidente y presente en sus vinos. Se divide en 4 denominaciones la región, a pesar de ser una región muy pequeña, pues está subdividida en 4 denominaciones. La primera es Arbois, que sobre todo es más conocida por los tintos. Aquí en Jura lo que sí que es cierto es que es una zona muy pro-natural, o sea, casi todos los productores, un 95% son naturales, y es una zona que históricamente ha apostado y ha tenido mucho peso la biodinámica. Entonces, todos los vinos tienen, bueno, pues este componente un poco, fuera de lo habitual, pero bueno, pues eso. Arbois principalmente son tintos de variedades que después detallaré. Después tenemos la Étoile, que se hace Vignon, que es el que hablaré después en más detenimiento, es el que tiene velo de flor, y Vin de Pale, que es el que se hace por asoleo, más o menos, por secado, es un vino dulce. Côte de Jura, que es blanco principalmente y espumoso, y después esta denominación tan antigua, que es una de las más antiguas de Francia, que se llama Château Chalon, que es donde se produce el vino bajo velo flor, que se llama Vignon, que no es Vignon de joven, sino vino amarillo. Y que la denominación son 54 hectáreas, o sea, imaginaros de lo que estamos hablando, por eso, pues eso, representa un 0,2%, porque la denominación más prestigiosa de la región pues son 54 hectáreas, que, bueno, pues como os he dicho, desgraciadamente son vinos que actualmente pues son de nicho, pero bueno. Entonces, el Vignon se elabora únicamente con una variedad local de Jura que se llama Savagnin, y todos los Vignon tienen que estar elaborados con esta uva, que es una uva blanca, Savagnin. Maduran en unos toneles, en unas barricas de roble francés. Perdonad, no os he dicho que en Hungría se utiliza muchísimo roble húngaro, y casi todos los vinos se envejecen en roble húngaro. Pero aquí en Vignon se hacen en estos robles, que son, o sea, en estas barricas de roble, que son de 228 litros, y que lo que se hace es no llenarlas por completo, se llenan como 2/3 más o menos, para dejar ese espacio a que se forme el velo de flor, a que desarrolle el velo de flor. Para estar dentro de la denominación de Vignon tienen que estar entre un mínimo de 6 años y 3 meses de crianza, pero es una crianza estática, no es una crianza dinámica como aquí, sino que es una crianza estática. Entonces el grado suele terminar como en 14,5 y el contenido merma todavía menos, y por eso todos los vinos de esta región de Vignon se embotellan en una botella única en el mundo,
que solamente es para los vinos de Vignon, que se llama Clavelin y que es de 62 centilitros. Es una botella especial porque se suponía que era lo que había perdido, o sea, la correspondencia entre lo que perdería de 1 litro a lo largo de la crianza, pues se quedaría en 62 centilitros, aunque bueno, hay mucha gente que dice que no, pero bueno, se supone, lo ortodoxo dice que viene de aquí, de que la merma hacía que de cada litro quedaran 62 centilitros y el Clavelin pues se creó por eso y es una botella que solamente se utiliza allí. ¿Qué diferencia hay principal con Jerez? De nuevo, no están fortificados y también se permite que las levaduras se inoculen. O sea, muchas veces este velo se crea de forma artificial, lo cual les ha traído muchos problemas porque muchas veces pues, han acabado perdiendo las cosechas porque se ha acabado convirtiendo en vino porque tuvieron un problema con unas partidas de levaduras y entonces, bueno, pues esto tiene sus riesgos, pero sí que está permitido inocular levaduras. Así que, bueno, hay bodegueros que están totalmente en contra de esto, como Tissot, que es uno de los más reconocidos, y hay otros bodegueros pues que sí que están a favor de inocular y de producir este velo de forma un poco más artificial o bueno, de ayudarle un poco. Pero bueno, pues eso, normalmente los aromas son más de pan, de nueces, de jengibre, de manzana verde y, como os he dicho antes, la principal molécula es el sotolones, estos aromas de curry, de fenogreco. Después, los vinos de Vignon, otra diferencia con los vinos de Jerez, además de que pues eso es biológico pero es estática, es que son de añada siempre, porque como tienen que estar 6 años y 3 meses, pues todos los vinos son de añada, todo el Vignon es de añada y también la variedad, por supuesto la Savagnin. Y aquí pues tendríamos pues productores míticos como son Tissot o como es Auvernois, que es ahora mismo pues bueno, la gente vendería a su primogénito por beber un Auvernois porque es como algo ya imposible de encontrar, con unos precios elevadísimos y bueno, pues ya os digo, son vinos que es curioso porque es como un nicho, pero a la vez la gente que los quiere probar y que los quiere consumir, pues se vuelve loca por estos vinos. Entonces es como un público muy pequeño, pero un público totalmente entregado y dedicado a la causa. Entonces, bueno, a ver si conseguimos que se abra un poco el público y que se bajen los precios también para que todos podamos ver Auvernois de vez en cuando. Después, hay otro vino que se produce en Jura, que es el Vin de Pale, como os comentaba antes, que es un vino dulce, que se produce con todas las variedades de Jura, que ahora voy a detallar, y que se hace, pues es un secado, se llama Vin de Pale porque es un vino de paja, porque se hace un secado en unas esteras de paja y se dejan las uvas deshidratarse de forma natural. Tiene normalmente entre 70 y 120 gramos por litro de alcohol y una crianza de 18 meses más o menos. Esta ya la... Entonces, variedades de Jura. Tenemos la Chardonnay, que es la variedad más plantada, porque, como os he dicho, también en Jura se produce un espumoso, que es el Cremant de Jura, que es un espumoso producido por método tradicional. Entonces, la variedad más plantada de Jura es la Chardonnay, pero sobre todo por esto, porque se destina a los espumosos de Cremant. Casi todos los Cremant de Francia son producidos por método tradicional o método champenois, que es el de segunda fermentación en botella. Después, la segunda variedad más plantada es la Savagnin, que es la variedad que se utiliza para el Vignon, para el vino que se produce bajo velo flor, y que es una variedad que tiene muy buena resistencia a las enfermedades, que madura temprano y que tiene también muy buena acidez. Casi todas, bueno, pues se equilibran así. Y después también hay de tintas la Pulsar, que es una variedad que se utiliza sobre todo en la denominación que he explicado antes para tintos de Arbois, la Pinot Noir, que bueno, pues claro, ya la Pinot Noir se extendió por toda Francia, y la Trousseau, que la Trousseau
es complicada, siempre sí, es complicada, necesita un clima muy cálido para madurar bien y después, bueno, pues puede dar unas notas más animales, que también los estilos naturales pues no son los más propicios para eso, para unas notas más limpias, tiene más tendencia a esto. Aprovecho para recomendar otro libro, así como el de François Chartier, el de Papilas y moléculas, que es maravilloso. Hay un cómic muy interesante que se llama Los ignorantes, que es el propio ilustrador, se va a una bodega allí en Jura, que es la bodega de Ganevat, y aprende a hacer viñón y bueno, aprende sobre la región, y es un libro, un cómic precioso que a mí me prestó Josep cuando yo trabajaba en el Celler. Lo compró Josep y me lo prestó y me lo leí, y la verdad que es un libro maravilloso y que ayuda mucho a entender la región y bueno, Ganevat es un productor ahora un poco denostado porque vendió la bodega a un grupo ruso, pero bueno, que ha situado Jura en el mapa. Ha sido uno de los precursores y uno de los que ha hecho pues eso, que ha localizado Jura en el mapa. Volviendo a España, aquí en España también se producen vinos bajo velo flor. Ya hemos terminado con nuestro viaje de Hungría y Francia. Y aquí en España pues también tenemos en otras regiones vinos que tienen presencia de velo de flor, como es en Rueda los pálidos y los dorados, que también durante mucho tiempo pues estuvieron casi extinguidos, y bueno, pues con la entrada del verdejo y la corriente de la verdigitis, pues casi todo el mundo los abandonó, pero afortunadamente hubo bodegas como de Alberto o Cachazo que siempre apostaron por este modelo y que los mantuvieron. Y ahora la denominación pues está volviendo a mirar hacia estos vinos, que son muy interesantes. La diferencia entre pálidos y dorados es que el pálido solamente hace biológica y el dorado hace oxidativa, y normalmente son palomino fino y verdejo, una mezcla de ambas variedades. Los dorados se hacen también con un sistema de damajuanas, se hace la crianza en damajuanas y normalmente al aire libre, al exterior, para que hagan así la crianza, y después los dorados tienen que tener mínimo 2 años de barrica antes de salir al mercado, después de haber hecho la crianza oxidativa. Pero bueno, pues como he dicho, son vinos muy interesantes que tuvieron, bueno, pues una época en la que quizá fueron menos populares por la incursión de los vinos de verdejo y porque todo el mundo se centró en estos vinos, pero que afortunadamente no han perdido su lugar ni su tradición, y que son vinos pues maravillosos. Y también tenemos pues productores que elaboran bajo velo flor, como por ejemplo Esmeralda García, que hace velo flor en Segovia, Zárate utiliza también y también produce velo flor, Fernando Mora en Aragón. Bueno, pues cada vez hay más gente que está intentando elaborar vinos bajo este sistema maravilloso que produce estos vinos únicos y que son tan valiosos. Para hacer un resumen sobre los vinos que se producen bajo velo flor, pues eso, las principales diferencias serían principalmente las variedades, pues que en cada zona son variedades locales que obviamente no tienen similaritud. Oh, no, pero de verdad, oye, no me lo puedo creer. Es que no lo estoy haciendo a propósito, de verdad, ya parece que es, pero bueno, que tienen parecidos y diferencias con las variedades de aquí. Y pues eso, principalmente en Hungría sería la Furmin, en Jura sería Sauvignon, si es Viñón 100%, y después pues eso, que no se fortifican en ningún caso, y sobre todo la presencia esta de la molécula de sotolón. Entonces, ahora ya pasando a la segunda vida de las barricas, obviamente yo aquí no voy a hablar porque hay personas
muy ilustres y mucho más versadas en este tema, no solamente aquí en la mesa, sino también en la audiencia, sobre las sherry cask y sobre la importancia de la industria de las botas jerezanas, que es una industria que mueve pues millones y que tiene una importancia en los destilados increíble. Obviamente el mundo del whisky no sería igual si no existieran las botas jerezanas ni el brandy, pero yo aquí me quería centrar más en la triangulación que hay con champán, que es una zona pues extraordinaria también, en la que se produce, como os he dicho, 320 millones de botellas al año, y en la que el 50% de estas 320 millones de botellas se consume en Francia, que a mí esto es algo que siempre me hace quitarme el sombrero por los franceses, porque estamos hablando de muchas botellas al año y el 50% se consume en Francia, con lo cual, bueno, pues yo creo que es algo digno de admirar que tengan esta pasión y este valor por sus propios vinos, que es algo que nos deberíamos aplicar el cuento aquí en España y consumir tanto vino español como hacen los franceses con el vino francés. Pero bueno, en champán se produce mucho volumen, hay mucho champán de gran mesón, porque obviamente, pues, además del 50% que se consume en Francia, pues hay muchos mercados emergentes que consumen muchísimo champán, mercados asiáticos, Estados Unidos. Bueno, pues hay que producir mucho, pero sí que hay pequeños viñerones que han encontrado en Jerez una inspiración y un binomio perfecto para los vinos únicos de champán. Entonces, pues hay varios productores que normalmente son productores pequeños y de culto también, como hablábamos antes en Jura con Auvernois, que principalmente es Selos, que ahora ya su hijo Guillem, y Lassagne, que bueno, pues aprovechan, compran botas jerezanas y aprovechan para envejecer y fermentar sus vinos bases allí en champán. Entonces, bueno, pues esto sería la segunda vida a la que me refería yo y que imprime unas características únicas. También Niport, Dirk Niport, la famosa bodega de Porto, ahora está produciendo un vino que es de una variedad local que se llama Gaubero, que se envejece en una bota jerezana y también tiene veloflor. Y como os comentaba antes, pues por ejemplo en Galicia, Zárate o José Luis Mateo producen vinos con botas jerezanas y bajo veloflor, ¿no? Esa era un poco mi aproximación al tema. Como os he dicho, desde la pasión y el respeto que siento por los vinos de Jerez, pero bueno, me apetecía que viajáramos un poco y viéramos la influencia que tiene en otras zonas y otras zonas en las que se pueden dar circunstancias únicas como es el velo de flor. Así que, por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias, Pilar, por tan rigurosa, detallada, espléndida conferencia internacional en su localización fundamental, que nos permite valorar más acertadamente la inmensa labor que el conjunto de sumilleros españoles están realizando en la actualidad para, desde el ámbito de la investigación y el maridaje, tanto nacional como internacionalmente, ofrecer cada vez platos más sugerentes, atractivos, deliciosos, con una importante repercusión económica. En este sentido, no resisto recordar aquí ahora unas líneas de tu artículo publicado en ABC el día 3 de junio de 2021, hace casi 3 años.
Ya decías, Ferran Centelles, ex sumiller del Bulli y responsable del proyecto titánico Sapiens del vino, ha asegurado en su presentación del volumen dedicado a la sumillería que la investigación y el acercamiento cada vez más científico a los maridajes está contribuyendo a dotarle de mayor rigor y lograr su perfeccionamiento. A través de la sensometría seremos capaces de analizar las sensaciones que se generan en el paladar y cómo cambia nuestra percepción y la intensidad con la que las percibimos, ha asegurado. Por otra parte, en la sala de catas hemos experimentado, sigue tu artículo, hemos experimentado armonías como las que han presentado los 4 restaurantes finalistas de la Copa Jerez 2021. Me venía bien porque hay un jerezano y por tanto que es la Carboná de Jerez de la Frontera, que ha presentado un langostín ibérico bajo velo de flor. El Club Alar de Madrid con una tartaleta de calabacín y foie gras. Venta de mocalbillo en Daroca con unos callos de bacalao y Ambivium en Peñafiel con una simulación de un culán de chocolate, almendra y helado salado de brandy. Todas ellas maridadas con vinos de Jerez y manzanilla, como la manzanilla Velo de Flor de Bodegas Alonso, el amontillado Viña Ave de González Vías, el palo cortado La Saca de Roberto Amillo o el Crin Boss de Bodegas Tradición. Yo creo que estas breves líneas de nuestra conferenciante descubren nítidamente el futuro de la gastronomía, del maridaje, del velo de flor y, en definitiva, de la calidad y prestigio de los vinos jerezanos. Muchas gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, y les emplazo para el próximo martes, día 30 del presente mes de abril, a las 19:30 horas, en el Salón de Actos de nuestra Academia, calle Consistorio número 13, para asistir a la tercera conferencia del ciclo del vino y acto de toma de posesión como académico correspondiente por la provincia de Girona, de nuestra Academia, del ilustrísimo señor don Josep Roca y Fontané, miembro de la Académie Internationale du Vin, académico de honor de la Real Academia de Doctores y Sumiller de Can Roca, con su discurso de ingreso que lleva el título Jerez, cocinar, beber, amar. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.